La Pascua les recordaba a los judíos que habían sido esclavos, que habían sido un pueblo oprimido. Era una fiesta de liberación, las pasiones se inflamaban, era un tiempo peligroso para estar en Jerusalén. 2000 años después, el Muro de las Lamentaciones está lleno de gente. Hoy, la Pascua sigue siendo una época mágica para vivirla en Jerusalén. Pero para los cristianos, el atractivo es la celebración de la Semana Santa. La procesión del Domingo de Ramos comienza fuera de las murallas de Jerusalén, porque el propio Jesús no se alojó en la ciudad. Según los evangelios, se quedó a 3 kilómetros, en Betania. Jesús no pudo permitirse vivir en la ciudad. Cuando llegaban los peregrinos de todas partes del mundo, los precios subían como la espuma. Jesús se quedó en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro. Como todos los lugares relacionados con el relato de la Semana Santa, la tumba de Lázaro es visitada y venerada por miles de cristianos. Lázaro fue el hombre que resucitó Jesús según cuentan los evangelios. Nunca sabremos si este milagro ocurrió realmente, pero algunos eruditos creen que el suceso puede ser una de las claves de la historia, porque pudo atraer la atención de las autoridades sobre Jesús y desembocar finalmente en su arresto y ejecución. Llamémosle milagro, entre comillas. La palabra se extendió muy rápido por toda la ciudad. Según la tradición cristiana, Jesús abandonó la casa de Lázaro y llegó a Betfagé, muy cerca de Jerusalén. Dicen que allí usó una roca para montar un asno y entrar en la ciudad. En 1876 se construyó un monasterio. Durante la construcción se encontró una roca venerada desde entonces. Pero 2000 años después de la entrada de Jesús, muchos historiadores sospechan del hallazgo. La piedra es mucho más grande que el asno. Podría haber sido apropiada para que un cruzado montara su corcel, pero no para montar un burro. Pero los evangelistas coinciden en que Jesús entró en Jerusalén a lomos de un asno. De ese modo cumplen con una antigua profecía que proclamaba la llegada del Mesías, un nuevo rey de los judíos. Quizá esas profecías influyeron en Jesús y él se limitó a asumirlas. Según el relato tradicional, Jesús fue aclamado por una multitud que blandía palmas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que los escritores supusieron que ayudarían a la gente a reconocer al Mesías. Montar un asno era una de ellas. Parece que Jesús hizo un interesante alegato mesiánico, dejándose ver como una figura de gran importancia. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Era un rey que entraba en Jerusalén montado a lomos de un burro. Era una figura extraña, un campesino, una persona sencilla, no muy bien vestida, con acento del norte. Interpretaba una antigua profecía de manera ridícula, montando un burro. Hoy, los peregrinos del Domingo de Ramos ocupan las estrechas calles de Jerusalén. Algunos eruditos creen que hace 2000 años la multitud pudo haber alertado a las autoridades de que Jesús podría representar una amenaza a su poder. Otros ponen en duda que supieran de antemano su simbólico acto. Si Jesús entró en Jerusalén a lomos de un burro, la reacción de la gente habría sido nula, porque en esa época decenas de personas llegaban así a Jerusalén. Había mucha gente que llegaba de los pueblos con comida para rezar en el templo. En Pascua la gente estaba demasiado ocupada para preocuparse de Jesús. Hoy, en Pascua, la gente sigue llenando Jerusalén. Hace 2000 años, la mayoría acudía para hacer sacrificios de animales en el templo.
En Pascua el templo era una locura. Se calcula que la población de Jerusalén con todos sus peregrinos alcanzaba la cifra de 150.000 personas. Los sacrificios que se ofrecían en el templo eran la pieza central de la religión judía. Sacrificaban de 15 a 25.000 corderos el mismo día. La forma de sacrificarlos era degollándolos y dejando que se desangraran. Los sacerdotes debían cubrirse de sangre hasta la cintura. Jesús se indignó ante el modo en que se administraba el templo. No por los sacrificios, sino por el impuesto de medio shekel que excluía a los pobres. El pago había de hacerse con monedas de plata, solo disponibles en los cambistas del templo, que se quedaban con una parte de cada transacción. Los judíos se veían obligados a cambiar monedas judías por monedas paganas, porque las autoridades del templo querían plata auténtica. Eso era una gran ofensa. Las autoridades del templo bajo control romano eran corruptas y ya no actuaban en beneficio del pueblo. Jesús vio que el concepto del templo se había degradado, se había corrompido. Creyó que Dios pensaría que el templo estaba haciendo más mal que bien y decidió hacerlo desaparecer. Jesús centró su ira en los cambistas. Según los evangelios, volcó las mesas y expulsó a los mercaderes del templo en un ostensible acto de rebelión. Caifás era el sumo sacerdote de la época. Caifás lo habría interpretado como un ataque a la estructura. Pensó que había que tomar medidas contra esa amenaza potencial. Tomar medidas significaría su ejecución. ¿Pero conocería Jesús las consecuencias directas de sus actos? Los eruditos están muy divididos respecto a si Jesús previó su muerte. Si pensó que su visita a Jerusalén sería el final. Yo creo que lo sabía. Sabía que su muerte era parte de la misión. Dios quería que se sacrificara. Se presentó de tal forma que no pareciera un peligro para el orden público, porque sabía que le acusarían de eso. Volcar las mesas y cumplir las profecías que le proclamaban nuevo rey de los judíos exaltó los ánimos. Pero horas antes de que el relato de los actos de Jesús se extendiera por las intrincadas callejuelas de Jerusalén, se dio la orden de su captura. En las horas siguientes hizo famoso otro lugar. La iglesia del cenáculo domina el horizonte del monte Sión. Cerca hay una sala construida para conmemorar la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su ejecución. Hoy, los peregrinos cristianos la visitan para recordar el anuncio de Jesús de su inminente muerte a sus seguidores. Debió ser una cena muy tensa. Sabían que las cosas iban a tomar tintes dramáticos. Esperaban que la entrada en Jerusalén fuera el comienzo de un momento en que Dios reivindicara a Jesús, le convirtiera en rey y los romanos le aceptaran sin más. Pero esa esperanza había empezado a desvanecerse. Estaban tensos y nerviosos. No sabían qué iba a ocurrir a continuación.